Interconectades en la cuarentena. ¿Cómo estás llevando el confinamiento? Primero, a primeros momentos fue un poco de susto, ¿no? Como hombres, es decir, regularmente la cultura en la que nos hemos criado ha sido para socializar más en espacios públicos, ¿sí? El ámbito privado de la casa, es decir, porque el confinamiento también es una vuelta a casa o estate en casa cuando nunca has estado. Primero es como un poco de temor por el no saber cuándo vas a salir. La primera sensación fue de ese confinamiento, es decir, como no de prisión, porque bueno, no quiero exagerar, pero un poco de desasosiego, ¿no? De no saber realmente, ¿entiendes? Qué hacer con las 24 horas del día dentro de la casa. Primero fue como de desorientación. ¿Qué se te ha facilitado durante esta cuarentena? Redescubrir mi casa, es decir, como yo paso tanto tiempo entre la oficina y la casa, hay veces que cuando llego a la casa, es decir, soy muy utilitario dentro de ella. Para mí, por ejemplo, que me gusta tanto la naturaleza, es poder volver a estar sin zapatos dentro de la casa, remover la tierra, echarle agua, pensar en nuevas plantas que siempre he querido y no he podido, organizar, es decir, la casa puede ser entretenida si realmente la consideras como el lugar, tu hogar, es decir, hay muchas cosas que uno puede hacer. Yo creo que me he dado la oportunidad de algo que hice en el pasado, retomar lo que es vivir. Fíjate, y la otra vez que me sucedió fue cuando estuve enfermo de cáncer de próstata, es decir, como crisis de así que te mueven completamente, te cambian ese derrotero, es decir, estoy haciendo cosas que me gustaban mucho y que hay veces que te las privas también, no tanto porque no puedas, sino porque lo sacas de tu agenda. Intimidad con mi casa es lo que más me ha gustado. Julio, ¿y qué se te ha dificultado con esta situación? Dificultad mayor ha sido que yo soy una persona que me encanta interactuar con personas. Vengo de una cultura como es la cultura cubana, que es una cultura del tocarse, del besarse, de abrazarse. Y esa falta de roce humano, del cariño, del beso, yo creo que también es algo que la humanidad no valora, es un bien sostenible del planeta, que ahora que nos lo han quitado, ¿entiendes? Me doy cuenta que eso me hace mucha falta. Eso de ir a los domingos a ver a mi mamá y besarle las manos y hablar con ella, eso realmente ha sido para mí lo más terrible. No me ha gustado nada esa experiencia de no sentir el calor humano en la relación del día a día. Julio, en tu entorno, en tu país y con el resto del mundo, ¿qué te ha conmovido de esta situación tanto de pandemia como de confinamiento? A mí me ha llamado la atención cómo los países ricos han priorizado realmente la economía, muy en contra de lo que debe ser, ¿entiendes? Al final el objetivo fundamental de los que nos gobiernan en el mundo, que somos nosotros los seres humanos. Me ha conmovido, es decir, de Cuba, como un país pobre ha gestionado realmente la crisis del primer momento, garantizando la salud, más allá del credo político de cualquiera, de izquierda o de derecha, realmente, te lo digo como ciudadano cubano de a pie, sin representar ninguna institución política, de que he visto una excelente gestión médica y ver cómo países muy industrializados están tan preocupados con el colapso económico. Han hecho como una selección de especies, las personas ancianas, las personas con enfermedades que mueran, es decir, es como un darwinismo social. Eso me conmueve, cómo volvemos a prácticas que parecieran del lejano siglo XIX, cuando las pestes, cuando el mundo también tuvo epidemias, o la mal llamada gripe española del año 18, que no fue una gripe originada por España, pero fue una gripe que fue una pandemia mundial que tuvo millones de muertes. Eso me conmueve mucho, que el mundo no haya aprendido realmente de estas crisis que nos debían haber servido de lecciones, sobre todo humanas. Me conmueve la falta de empatía y solidaridad como países tratando de quitarle a países menos pobres sus recursos. Eso realmente me conmovió negativamente. De la solidaridad también, es decir, como algunos países han demostrado su mejor lado solidario y realmente no han cerrado la posibilidad de la colaboración, como al final la razón de organizaciones como la OMS, OPS, la necesidad también de que el mundo tenga organismos rectores que nos ayuden a todos los demás países a tomar conciencia. Yo creo que también eso debe ser un aprendizaje que hasta ahora no quedó bien. Una epidemia como esta nos habla de que quizás los más ricos han resultado ser los más pobres en temas de decisión de salud pública. Julio, ¿y a qué te está moviendo esta situación? A mí me está moviendo sobre todo el tiempo que uno invierte en cosas
que no son fundamentales. Fíjate, lo primero que he hecho es retomar a mi bicicleta. Yo tengo 54 años y regularmente ando a pie, me gusta caminar. De esa conciencia de que cómo la capa de ozono disminuyó, cómo un mundo sin tanto consumo desmedido vuelve a las raíces que la población mundial tiene que ver, que es respirar, que es comer, ese tipo de cosas, y eso necesita un planeta sano. Que me ha devuelto una conciencia ecológica que nunca he perdido, que me está reafirmando que tenemos que las personas ayudar más a que el planeta sea sostenible, quitar cualquier otra vanidad del consumo que pueda tener. Soy un privilegiado, tengo muchas cosas, y desde ese privilegio apoyar más a los demás, de tener una actitud más solidaria hacia personas que realmente no tienen acceso casi a nada y que uno se queja de lo que no tiene. Entonces uno quitarse un poco del victimismo y ser más consecuente y apoyar mucho más a los demás. Julio, cuando todo esto termine, ¿qué te gustaría cambiar de ti mismo? A mí me gustaría que no se me olvidara, cada vez que oigo la palabra retornar a la normalidad me sacudo, ¿entiendes? Lo que vivíamos no era la normalidad, era la anormalidad. Yo creo que hemos llegado a la pandemia realmente, estaba avisada las personas que estudian en los ecosistemas, la salud, de que esto iba a suceder. Yo no quisiera olvidar esto y desde mi lugar en la sociedad ayudar más en mi país, en cualquier lugar del mundo, de que esto es un llamado a algo que va a suceder constantemente. Yo creo que esta pandemia se va a repetir con otro nombre y que ahora tenemos que vivir de otra forma. Julio, cuando todo esto termine, ¿qué te gustaría que cambiara en Cuba? A mí me gustaría que cambiara la mentalidad de muchos de quejarse tanto y hacer más, que hay cosas que se tienen que cambiar en el orden económico, sociopolítico. Un país que no cambie no progresa, no avanza, que esos cambios muchos se están dando y otros se tendrán que dar. Pero valorar también cosas como la apuesta por el sistema de salud público. Me gustaría que la gente valorara más ese esfuerzo por la salud pública, porque realmente sin salud no tenemos nada. Nosotros tenemos una gran población adulta mayor, no han muerto miles de personas con la pandemia. Me gustaría que la gente razonara más. Yo he pensado mucho en eso, que al final en muchos lugares no están valorando la salud, pero si morimos, ¿de qué sirve la vida, la economía, el progreso? ¿Qué pasaje de tu vida que te haya reconciliado con la humanidad te gustaría que fuera una constante, una forma de vida? Como bien sabe, Cuba es un país de mucha solidaridad. Yo creo que si nosotros hemos sobrevivido a tantas crisis, porque para nosotros esta es una crisis dura, pero una crisis más porque hemos vivido muchas. Realmente en este momento me reconcilia que ese poco que la gente tiene está dispuesta a compartirla. Mi familia comparte los mangos, pero no lo compartimos solamente entre la familia, sino que somos redes de personas humanas que estamos dispuestos a compartir eso. Eso me reconcilia mucho con la humanidad. No te voy a hablar del egoísmo, el egoísmo siempre existe, pero creo que lo que más nos caracteriza como sociedad es el compartir y con eso me voy a quedar porque en un momento como esto que hay menos, mucho menos que en cualquier momento, hay crisis ahí presente en nuestro día a día, la gente es capaz de compartir y de querer tomarse un café contigo, aunque el café se dificulte conseguirlo. Me quedo con eso, yo me quedo siempre con lo mejor del ser humano, que es ser ellos mismos y ellas mismas, y eso me reconcilia de la decisión de haberme quedado a vivir en Cuba. Yo siempre he tenido la posibilidad como escritor, académico, el ofrecimiento de muchos lugares del mundo, de trabajo, de quedarme con mucha buena voluntad, me lo han hecho, y uno es ciudadano al final del mundo, pero al haberme quedado en Cuba y haber vivido esa experiencia humana, es decir, me reconcilia con esa decisión. Julio, por último, que hiciéramos una reflexión sobre esto. Decía Noam Chomsky que esta pandemia lo que está revelando es a Cuba como una potencia en cuestiones de salud, de cómo enfrentar las enfermedades. ¿Cómo se percibe esto en Cuba? No es la primera vez que ustedes mandan misiones de médicos, de enfermeras. Nunca había sido tan evidente como ahora. ¿Qué opinión te merece eso?
como cubano? Bueno, desde que empezó la crisis, yo sentí la seguridad. Nosotros tenemos un sistema de salud primario que empieza por los médicos de la familia a nivel barrial, y eso permitió, yo creo que, por ejemplo, las pesquisas que muchas veces son hechas a nivel de tecnología, empezó en Cuba con ese nivel primario que a veces subestimamos, que es la persona que está en la comunidad y sabe quiénes tienen fiebre, todos esos primeros síntomas. Y eso que hay veces que uno no valora, te das cuenta que en una crisis que tiene que ver con higiene, con sanidad, es decir, con el principio básico de la medicina, el más primario, en Cuba estaba realmente de un nivel altísimo de detectarlo para que miles no nos infectemos. Y ver también un país que tiene muchas dificultades económicas, que optó por métodos como el aislamiento temprano, que es como un panal de abejas en cuanto a la complejidad, pero que al final todo tributa a realmente detener una pandemia, y lo hemos visto, todo puede ver y está allí con estadísticas, con tablas, es decir, y cuando yo lo comparo con otros lugares del mundo, con países que realmente tienen un desarrollo económico potentísimo, cultural, social, y ver que colapsan porque no tienen ese nivel primario, ahí es donde yo vería la diferencia. Y le daría la razón a Chomsky. Aquí no hay grandes clínicas privadas ni nada, todos los hospitales son públicos, pero está el médico. Lo que todo el mundo reconoce de la medicina cubana es que los médicos cubanos te tocan, te miran, te valoran, y yo creo que esa medicina en los principios humanistas que se han desarrollado aquí no se han perdido, y es lo que ha llevado a que todos estos médicos cubanos y enfermeras y todo el personal médico que está en muchos lugares del mundo, las personas se sorprendan porque realmente tú te sientes atendido. Y ahora se está hablando de esta pandemia, pero nosotros hemos tenido con el dengue, con el Zika, este efecto de que la epidemiología y todo lo que tiene que ver con virus y demás, ya nosotros tenemos realmente un instituto preparado, las pruebas. Yo creo que el coronavirus fue el reto, como fue un reto global, también fue un reto para Cuba, y ese reto ha sido respondido con mucha eficacia, que merecen un gran aplauso nuestro personal médico, no un aplauso fashion de 9 de la noche, sino realmente del día a día. Y sí coincido realmente con que somos realmente de una salud envidiable, y que el mundo debe aprender de no vender medicinas, sino dar más atención humana a sus poblaciones y no cambiar economía por salud. Muchas gracias, querido. A ustedes.